Buenos días, bienvenidos al Capuchino con SIC del mes de julio. Hoy queremos compartir con ustedes cómo podemos seleccionar el mejor patrón de implementación de WebGIS en nuestra organización, y esto lo podemos hacer a través de ArcGIS Online o de Portal for ArcGIS. Mi compañera Neila Caro y quien les habla, Angélica Molina, somos ingenieras de mercadeo técnico del área de tecnología de ESRI Colombia, y vamos a compartir con ustedes la siguiente agenda. Empezaremos con la nueva forma del CID. Vamos a entrar un poquito en el concepto de qué es WebGIS. Después veremos cuáles son los patrones de implementación del WebGIS y cómo lo puede implementar usted en su organización, para terminar con darle las suficientes razones para implementar su WebGIS, ya sea con Portal for ArcGIS o con ArcGIS Online, y al final de la sesión tendremos conclusiones. Bueno, vamos a empezar con nuestro WebGIS. El WebGIS es la nueva forma de entregar los SIG a través de mapas web y servicios relacionados que se pueden acceder a través de aplicaciones que son fáciles de configurar, fáciles de utilizar para nuestros usuarios y que se ejecutan, como ustedes lo ven, en cualquier dispositivo. Es decir, lo pueden consumir ya sea en una tableta, en un teléfono inteligente o por medio de un servidor web en un computador. El WebGIS está basado en aplicaciones, y también estas aplicaciones derivan que esté basado en el intercambio y la colaboración tanto dentro como fuera de nuestra organización. Además, nos permite crear, organizar y compartir servicios SIG, ampliando las capacidades de los usuarios y el alcance de lo que comúnmente conocemos como los mapas, el análisis y la visualización, facilitando así que todos los colaboradores, pero también los ejecutivos, tengan acceso a información pertinente para poder tomar mejores decisiones. Ahora veremos por qué deberíamos implementar el WebGIS en la organización. Pues porque cuando usted implementa WebGIS tendrá una plataforma muy fácil de usar a la cual podrán acceder usuarios internos, pero también usuarios externos. Obviamente, si usted lo decide y está dentro de sus necesidades. Todos estos usuarios no necesariamente tienen que tener un conocimiento en SID, como si lo tienen algunos, sino que pueden tener algunos otros roles. ¿Cuál es la idea? Pues que el WebGIS brinda simplicidad e intuición en el uso de los SID, para que lo podamos, un ejemplo de esto es que lo podemos acceder a través de un navegador. Entonces ya no estamos, por llamarlo de alguna manera, atados a una estación de trabajo, sino que ahora podemos acceder a las capacidades de los SIG tan solo con un navegador web. Esto es muy importante porque los colaboradores de su organización podrán ingresar al sistema, obviamente desde sus oficinas, pero también lo podrán hacer desde su casa o lo podrán hacer fuera de su organización cuando estén en un trabajo en campo o en reuniones fuera de la oficina o en cualquier otra cita o compromiso que les represente salir de la organización. Además, cuando usted implementa WebGIS, hace que los SIG sean mucho más accesibles y asequibles. ¿Por qué? Porque los SIG ahora pueden llegar a un público mucho más amplio, ¿mediante qué? Mediante el contenido, mediante las aplicaciones, mediante el análisis. Y esto resulta en que hace más fácil el trabajo de sus colaboradores. Hay algo muy importante y es la integración empresarial. Esta integración empresarial se realiza con sistemas muy conocidos como por ejemplo Office, SAP, SharePoint o sistemas de inteligencia de negocios. Cuando hacemos esto, lo que nos permite es que el WebGIS provea una plataforma abierta
que puede integrar diferentes áreas del conocimiento y que va a terminar mejorando los procesos internos y los flujos de trabajo de su organización. En conclusión, lo que hacemos es expandir capacidades. ¿Y cuáles son estas capacidades? Pues que hemos pasado de la simple relación cliente-servidor a servicios web y aplicaciones, de un solo escritorio, de un desktop standalone como lo conocíamos, a escritorios conectados. Y estos escritorios conectados lo que nos brindan son capacidades de acceso, puesto que para acceder a los servicios ya no necesitamos ni grande infraestructura ni conocimientos específicos en sí. Además, estamos pasando de los modelos de datos a los mapas web y las capas. Y esto hace que esos mapas web, pues obviamente representan nuestro modelo de datos, pero expandan las capacidades y las funcionalidades de los mapas. Además, nosotros antes estábamos acostumbrados a trabajar con datos estáticos. Ahora, la tecnología y la situación actual nos exigen que los datos sean en tiempo real. Estos datos en tiempo real no son uno ni dos, son millones y millones de datos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros con nuestros datos? Pues analizarlos si queremos tener información. Por esto, si ustedes se dan cuenta, una de las capacidades es pasar del análisis espacial que conocíamos al análisis temporal, y como les decía que son millones de datos, entonces para esto vamos a utilizar el Big Data. ¿Cómo podemos soportar estos procesos que implican alta capacidad de recursos? Pues ya no estamos pegados a un servidor único, sino que lo podemos hacer a través de grupos de servidores que, por ejemplo, pueden estar en clúster para que todos estos procesos sean mucho más ágiles. Y esto lo logramos a través de la computación distribuida. Además, ya no solamente estamos trabajando en datos 2D, también estamos trabajando en datos con datos y capas en 3D, que lo que nos permiten es acercarnos mucho más a la realidad. Y por último, habíamos avanzado y hemos avanzado mucho en la cartografía digital, pero como ya les decía, que esta cartografía no es solamente para expertos, sí, sino para cualquiera de sus colaboradores. Entonces, ahora el WebGIS le presta funcionalidades en donde se guía al usuario para que sus mapas sean más representativos y fáciles de entender sin tener que tener un conocimiento profundo de la herramienta. Y para esto hay funcionalidades como el Smart Mapping. Entonces, cuando nosotros vemos todas estas capacidades están incluidas dentro de los portales. ¿Y cómo se ven? A través de mapas, esos mapas que tienen contenido, los webmaps que les comentaba anteriormente, tienen aplicaciones. Estas aplicaciones son configurables y fáciles de usar, pero si usted necesita una aplicación un poco más personalizada, entonces nosotros también ofrecemos desarrollo para que usted pueda a estas aplicaciones base personalizarlas y darles como un toque personal. Algo muy importante que hablábamos también es el análisis. Entonces, nosotros ¿para qué tenemos estos mapas o para qué realizamos muchas de nuestras actividades? Para analizar, porque con estos análisis es que nosotros tomamos más y mejores decisiones. Entonces, estas capacidades de análisis ya no están solamente en una estación de trabajo, sino que nosotros las podemos tener en nuestros portales como una de las funcionalidades más importantes, porque a estos análisis ya no solamente acceden los profesionales SIC, sino que accede cualquier usuario que necesite beneficiarse de ellos. También tenemos una administración, y esta administración hay que resaltarla porque es una administración muy sencilla y ustedes ya se van a dar cuenta más adelante que les mostraremos que es una administración que se hace con paneles, con menús totalmente configurables. Entonces, si nos gusta el desarrollo y demás, ya habían unas herramientas, pero si no, y no somos tan expertos en sí, toda la administración y demás viene totalmente configurable. Si nosotros queremos expandir un poco más todas nuestras capacidades, también están las soluciones. Y es muy importante porque estas soluciones solamente
podemos acceder a través de los portales. Las soluciones son plantillas preconfiguradas que se proveen para temas específicos y necesidades específicos que se han detectado en las diferentes industrias. Bueno, ya que hemos hablado un poco de qué es WebGIS, cómo implementarlo en su organización, qué es lo que provee este WebGIS, vamos a ver un ejemplo de cómo usted puede implementar el WebGIS en su organización y de cómo este funciona. Ustedes se van a dar cuenta que es un flujo de trabajo muy sencillo en donde nosotros simplemente tenemos unos incidentes viales. Estos incidentes viales, ¿a quiénes le pueden interesar? A una entidad estatal, a las universidades que están haciendo investigación, que están haciendo, por ejemplo, para los estudiantes que realizan algún tipo de planificación, a las alcaldías que quieren focalizar dónde son los puntos críticos de incidentes viales para realizar campañas. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad del WebGIS? Ayudar a responder ese tipo de preguntas. Entonces, ¿dónde están los accidentes viales? ¿Cómo podemos mitigarlos o minorarlos? Y en dónde deberíamos también nosotros focalizar nuestros recursos, como son las campañas de educación vial o algunas obras de infraestructura que los pudieran mitigar. Vamos a partir de una base de datos plana, es decir, una base de datos en Excel. Cuando hablábamos ahora de la integración empresarial, es esto, que hay muchos de nuestros usuarios que trabajan generalmente en un sistema tan conocido como el de Office, pero que también quieren tener la posibilidad desde ahí poder hacer un mapa. ¿Cómo podemos hacer esta integración? Mediante unos add-ins específicos para cada uno de los sistemas. En este caso se llama ArcGIS Maps for Office. Y lo que nos va a dar es un menú adicional en Excel donde nosotros tendremos nuestra base de datos. Lo que hace que esta base de datos sea geográfica es este X y este Y, que es el que nos va a permitir ahora localizar los datos. Por demás, nosotros podemos tener variables, en este caso, como son incidentes viales, tenemos, por ejemplo, tipo de vehículo que se vio involucrado, tipo de accidente, el número de personas heridas y el número de personas fallecidas. ¿Qué nos permite hacer estas funcionalidades? A agregarle a nuestros sistemas que conocemos un mapa vivo, un mapa dinámico, a través de una sencilla aplicación que, si ustedes ven, es muy fácil de usar, tiene un menú bastante sencillo y, como se van a dar cuenta ahora, tiene todas las opciones guiadas. Simplemente vamos a seleccionar nuestro rango de datos, en este caso yo voy a seleccionar todos mis datos, y lo que vamos a hacer es que paso a paso él me va a dar confirmaciones y demás. Ustedes se dan cuenta que es muy intuitivo, que es una de las características que hablábamos ahora del WebGIS. Y sin salir de su plataforma, sin tener conocimientos avanzados, ya tenemos un mapa en Excel. ¿Y para qué tenemos este mapa? Pues para que nos permita, por ejemplo, realizar análisis de agrupación, como pueden ser los clústeres. Obviamente los incidentes que nosotros tenemos, vamos a panear un poco, los incidentes que nosotros tenemos no son representativos en la base de datos, pero igualmente podemos ver en dónde hay mayor agrupación y en dónde hay mayoría de incidentes. Ustedes se dan cuenta que es activar y desactivar funciones totalmente configurables. Bueno,
Nosotros tenemos nuestro mapa en Excel, ya vemos que podemos hacer agrupaciones, también pudiéramos cambiar el estilo de la capa, pero hay algo muy importante en lo que siempre insistimos, y es que el WebGIS nos permite compartir. Entonces, esta base de datos ya no solamente la vamos a compartir por un correo electrónico y se la vamos a pasar a otra dependencia que la necesita, no, nosotros la vamos a compartir, pero dentro de nuestra organización para que esté en nuestro portal geográfico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar la opción de compartir y le colocamos un nombre. Yo ya lo realicé por cuestiones de tiempo y siempre va a tener unas etiquetas y demás, como ustedes lo van a ver siempre. Y lo vamos a poder buscar dentro de mi portal. En este caso, por ejemplo, yo lo llamé Accidentes Bogotá y ustedes se van a dar cuenta que es la misma base de datos que yo tenía en Excel. En este caso yo solamente publiqué la capa. Si ustedes quisieran publicar el mapa web, ahí también está la opción. ¿Para qué publicamos esta información? No solamente para tener mi dato archivado, porque eso ya está dentro de mi estación de trabajo, sino para poder enriquecerlo. ¿Cómo podemos enriquecerlo? Lo podríamos enriquecer con más información, pero también podemos responder otras preguntas, como por ejemplo, ¿cuántos incidentes han habido por localidad? ¿Cómo podemos hacer esto? Muy fácil. Primero, debemos agregar nuestra capa. Yo la he agregado acá previamente. Accidentes Bogotá. Es el mismo mapa que teníamos en Excel. Y lo que vamos a hacer es realizar análisis. Ustedes se dan cuenta que nuestro mapa subió sin una simbología específica. Yo pudiera cambiar los mapas base, mejorar. Esto es una parte muy importante del WebGIS y es como mejorar la apariencia y acceder a contenido que ya está listo para usar. En este caso yo lo voy a dejar así y solamente voy a hacer el análisis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar puntos, pero si llegamos aquí y miramos sobre qué agregamos los puntos, dentro de mi información no hay una capa de localidades, no interesa. ¿Por qué? Porque nosotros la podemos agregar de ArcGIS Online, vamos a buscar localidades y nos vamos a dar cuenta que algunos usuarios SIC, vamos a bajar un poco, también han publicado información y esta información, si ese usuario lo decidió, nosotros la podemos ver y la podemos utilizar, que es algo muy importante. En este caso, yo voy a agregar una capa de localidades, ya ven, una capa que yo no tenía, y con esta voy a poder realizar mi análisis. Entonces ustedes se dan cuenta cómo tengo mi información, pero el WebGIS me permite integrarla con información de otros usuarios y acceder a contenido que está listo para utilizar. Ahora sí vamos a hacer el análisis. Entonces, vamos a decidir vamos a calcular, cuántos accidentes hay por localidad y que también nos realice, queremos saber no solo cuántos, sino cuántos heridos y cuántas personas fallecidas hay por localidad con la base de datos que nosotros tenemos. Obviamente vamos a colocar una salida, esta salida es porque nosotros estamos generando información, recuérdenlo, y ejecutamos el análisis. Cuando ejecutamos el análisis vamos a tener nuestra misma capa de localidades, pero ahora con información cuantitativa acerca de nuestros incidentes. Entonces, ¿qué vamos a tener? La sumatoria de el número de personas, el número de incidentes, el número de personas heridas y el número de personas fallecidas en la base de muestra que tenemos nosotros sobre incidentes. Si nosotros quisiéramos hacer otro tipo de análisis para, por ejemplo, buscar patrones, entonces podríamos, por ejemplo, buscar puntos calientes para ver si hay una significancia estadística dentro de nuestros datos. Si ustedes se dan cuenta, funciona de la misma manera. Cuando hablábamos que el WebGIS es intuitivo, es porque todo ha sido normalizado y configurado para que sea muy sencillo de utilizar.
En este caso, queremos ver la significancia estadística de los accidentes de Bogotá. Nos permite calcular también por otro tipo de variables. En este caso yo la voy a hacer solamente espacial. Y recuerden que, como siempre, tenemos que dar una salida porque lo que estamos haciendo es creando más información. Entonces, acá está mi nueva capa que he obtenido con el análisis, puntos calientes, accidentes de Bogotá. Y podemos ver que la mayor concentración está, por ejemplo, en Barrios Unidos y Chapinero. Bueno, yo pudiera hacer acá infinidad de análisis según mis necesidades, pero cuando yo ya tengo estos análisis, cuando yo ya empiezo a tener más información y contenido, generalmente, ¿qué necesito hacer con ello? Pues compartirlo. Recuerden que compartirlo no es con todo el mundo, sino compartirlo ya sea con los usuarios de su organización o con toda la comunidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer por medio de aplicaciones. Estas aplicaciones, como lo he repetido, son fáciles de hacer, configurables, y lo que nos permiten es agregar todo ese tipo de información en apps sencillas que van a ser muy fáciles de compartir y de consumir. En este caso, yo he realizado un comparativo. Entonces, así como calculé el número de incidentes por localidad, también ustedes recuerdan que calculé el número de personas heridas por localidad y demás. Si tenemos datos de tiempo, entonces también podemos aún más nutrir nuestros análisis, y solamente visual podemos ver, por ejemplo, que en la localidad de Usaquén, entre el año 2014 y el año 2015, disminuyeron el número de incidentes. Si ustedes necesitan hacer análisis numéricos, recuerden que también lo pueden hacer, y vamos a mostrar acá la ventana, también van a tener toda la información alfanumérica. Entonces, los WebGIS lo que nos permiten es integrar toda nuestra información y mostrarla de una manera fácil y sencilla. Cuando estamos hablando de fácil y sencillo, hay una herramienta de comunicación de Esri que no podemos dejar de nombrar, y son los History Map. Generalmente tenemos mucha información, tenemos muchos datos, tenemos muchos análisis, pero cuando los vamos a mostrar de pronto en un informe de 300 páginas es difícil. Pero si nosotros lo mostramos con las herramientas de comunicación de Esri, en donde no solamente tenemos mapas, sino que podemos integrar cualquier tipo de contenido multimedia, obviamente con nuestros mapas, entonces va a ser mucho más sencillo mostrar o realizar un informe sobre todos nuestros proyectos o nuestros análisis. En este caso yo integré una imagen para empezar. Ahora contextualizo mi mapa porque estamos hablando de los incidentes que han ocurrido. También, si ustedes lo ven, podemos embeber o colocar imágenes dentro de nuestros History Maps de otras fuentes. En este momento está cargando la aplicación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es la aplicación que les acabé de mostrar por separado. Entonces, no solamente el WebGIS nos permite crear aplicaciones y que cada uno la consuma, sino que nosotros podamos crear aplicaciones y embeberlas dentro de otras aplicaciones para hacer aún más rico el contenido que tenemos. Un ejemplo de cuando de pronto no había un mapa en el contexto, pero una buena imagen y un párrafo nos pueden ayudar a mostrar nuestros análisis. Y finalmente, también hecho con los análisis a los que podemos acceder con nuestro WebGIS, tenemos un mapa en donde calculamos los puntos críticos de accidentalidad, y cuando ya los hemos calculado, entonces calculamos con análisis áreas de influencia para saber en dónde vamos a concentrar nuestros esfuerzos de, por ejemplo, una campaña de cultura vial. Entonces, queríamos mostrarles cómo ustedes, con un flujo de trabajo sencillo, pudieron arrancar de una base de datos plana sobre el que se pueden hacer obviamente muchos análisis que permite Excel,
pero pudimos pasar a la parte espacial de forma sencilla. Se dieron cuenta que integramos más información, se dieron cuenta que lo único que tuve que hacer fue colocar en mi buscador y acceder a contenido que está en web y que hay usuarios que han dispuesto para que otros usuarios sí los utilicen, que podemos hacer muchos análisis y que además tenemos herramientas de comunicación, que las aplicaciones no son solamente herramientas de divulgación, sino también de comunicación. Bueno, ya que vimos cómo puede funcionar el WebGIS en su organización, entonces vamos a ver ahora cómo podemos implementar los WebGIS, y para esto Neila nos va a explicar un poco más acerca de los patrones. Buenos días, ¿cómo están? En la sesión de hoy hablaremos acerca de la arquitectura y los patrones de despliegue. Entonces, para comenzar, vamos a recapitular cómo usted, a través de unos servicios que tiene alojados, ya sea en un servidor de alojamiento, puede acceder mediante equipos de escritorio, navegadores o dispositivos móviles. Encontraremos dos maneras para acceder. Y vamos a observar la primera diferencia en lo que se refiere a ArcGIS Online y Portal for ArcGIS. Para ArcGIS Online encontramos las capacidades de que lo encontramos en la nube, no necesitamos instalación y bueno, a través de una URL sencilla podré ingresar a las capacidades que tengo en ArcGIS Online, como la creación de mapas, alojar información, que era lo que estábamos viendo en la anterior demostración. Para la implementación de Portal for ArcGIS existen tres componentes principales para el éxito de la creación de nuestro WebGIS, y estos son los que estamos observando en la pantalla. Primero necesitamos hacer la instalación de Portal for ArcGIS. Segundo, necesitamos un servidor SIG, que en este caso es nuestro ArcGIS Server y nos servirá como servidor de alojamiento. Y tercero, es nuestro almacén de datos, que es ArcGIS Data Store. Estos tres componentes nos darán Qué pena con la interrupción. En estos momentos habíamos tenido unas pruebas, una dificultad en cuanto al sonido, entonces repetiremos esta parte para que quede entendida. Ahora les vamos a hablar de los patrones de implementación y la arquitectura de nuestro WebGIS. Entonces, nosotros conocemos que existe una infraestructura que se maneja en los sistemas de información geográfica cliente-servidor, en donde tengo servicios alojados que pueden ser accedidos mediante equipos de escritorio, navegadores web o dispositivos. Tengo dos maneras para ingresar o para implementar mi WebGIS. Es ArcGIS Online y Portal for ArcGIS. Para ArcGIS Online lo encontramos en la nube, no necesitamos una instalación de esta, y a través de una URL básica yo puedo ingresar con usuario y contraseña y tener las capacidades que se encuentran allí. Para la implementación de Portal for ArcGIS existen tres componentes principales y eran los que les mencionaba previamente, que se encontraban en la pantalla. Contamos con Portal for ArcGIS, contamos con el servidor de alojamiento, en este caso ArcGIS Server, y un almacén de datos que es ArcGIS Data Store. La integración de estos tres componentes me darán un éxito cuando haga la implementación de Portal for ArcGIS en la creación de mi WebGIS. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hago la instalación de un almacén de datos diferente, de pronto no podré tener el éxito en la implementación de mi WebGIS. Entonces es para que lo podamos tener en cuenta en un futuro. A continuación observaremos los patrones de despliegue, pero primero, para que nos contextualicemos, observaremos algunos iconos que encontraremos en las siguientes gráficas para que no estemos perdidos. Primero encontraremos un icono de ArcGIS Online. Esto se refiere a ArcGIS Online como tal y a las capacidades que éste nos ofrece. Segundo, encontramos un icono que hace referencia a contenidos y servicios en la nube, pero en su nube privada y administración de la persona que usted disponga. La línea que vemos punteada de color naranja hace referencia al límite que encuentro entre la infraestructura de la propiedad de
la infraestructura que nos ofrece el proveedor y la administración, y la infraestructura de la propiedad del cliente, la administración que hace la persona que usted designe en su organización. Abajo encontraremos Portal for ArcGIS y por último un icono que me haga referencia a ArcGIS Server más el almacén de datos ArcGIS Data Store. Acá observamos en primera medida nuestros patrones de despliegue. Queremos contarles que primero necesitamos entender las necesidades que tiene el cliente para poderlo ayudar a hacer la selección ya sea de uno o la combinación de varios patrones. Primero identificar la infraestructura que se tiene en su organización para que escoja el patrón más adecuado o que vea la funcionalidad de cómo puede crecer en su organización. Entonces, el primer patrón que encontramos es el patrón en la nube, que es online. Este patrón es el que estoy señalando con mi mouse. Entonces, es un patrón recomendado para las personas que no tienen como tal una infraestructura creada o que son nuevos en la infraestructura de SIC. Entonces, ¿por qué es como el patrón recomendado? Porque yo puedo allí encontrar información, puedo hacerme valer uso de la información y me permite escalar en este sentido. Puedo empezar a integrarlo con más sistemas para poder hacer más íntegro mi despliegue y que así cumpla todos los requerimientos que su organización lo tiene. Enseguida encontramos un patrón híbrido en el cual contamos con ArcGIS Online y ArcGIS Server. Entonces observamos que es un patrón cliente-servidor en el cual alojo servicios y los puedo visualizar en un portal, en este caso ArcGIS Online. Por último, observamos la integración de un patrón distribuido en el cual encontramos como tal ArcGIS Online, Portal for ArcGIS y ArcGIS Server, dándonos la funcionalidad completa e íntegra tanto de una administración local como de una administración en la nube. Ahora encontramos un patrón en sitio, es el patrón on-premise. Observamos que comienza cuando el usuario tradicionalmente en su infraestructura de sistemas de información geográfica aloja servicios en un servidor. Entonces es fácil encontrar a usuarios tradicionales teniendo un primer acercamiento a este sistema. El segundo patrón que encontramos es un patrón en sitio con la incorporación de Portal for ArcGIS, en donde se realiza la administración en su organización. ¿Qué quiere decir este patrón? De pronto lo podemos encontrar en el caso cuando la organización no cuenta con internet o cuenta con una red inestable o no quiere que sus datos se almacenen fuera de sus instalaciones. El siguiente patrón que encontramos es un patrón en sitio más el contenido. Este contenido lo administra el administrador que se haya designado. Y por último volvemos a la integración de un patrón distribuido que nos va a vincular tanto funcionalidades de ArcGIS Online, alojamiento de información y acceder a información ya sea mediante Portal for ArcGIS para visualizar los contenidos y servicios que tenga en ArcGIS Server. Para continuar observaremos la implementación del WebGIS y Angélica nos colaborará en este sentido. Vamos a seguir en cómo implementar su WebGIS. Para poder implementar nuestro WebGIS tenemos dos caminos, ya sea la implementación en la nube, como les decía, o la implementación en mi arquitectura. Para esto nosotros tenemos que decidirlo, pero según nuestras necesidades. Bueno, vamos a hablar de la primera opción, que es ArcGIS Online. ArcGIS Online es un portal en la web que le permite acceder, crear, compartir información, aplicaciones, contenido, funcionalidades también como por ejemplo los análisis dentro y fuera de su organización. Y está en la nube, es un software como servicio, lo que implica que no hay instalación, que usted no necesita de infraestructura tecnológica para acceder a este portal. Bueno, si decidimos que es ArcGIS Online por estas razones, entonces, ¿cómo empezamos? Vamos a decir que empezamos con una implementación, pero en realidad lo que tenemos es una suscripción. Entonces, es muy fácil porque esta suscripción no es nada más que un correo electrónico que nos va a llegar con una dirección URL. Vamos
con esta dirección URL de una vez vamos a ir a nuestro sitio y para empezar lo único que tenemos que hacer es configurar nuestro sitio web. ¿Cómo configuramos este sitio? Por medio de un menú que nos va a ofrecer todas las opciones para que nosotros podamos decidir cómo queremos que se vea la página de inicio de nuestro portal, para que podamos personalizarla con nuestros colores, nuestra imagen corporativa, etc. La galería, es decir, los mapas que nosotros queremos que estén en esa página de inicio. Nuestros mapas más relevantes, si es una organización que trabaja por proyectos, entonces el proyecto que está en ese momento, ustedes lo pueden decidir y es solamente escoger una opción. También podemos configurar nuestros grupos, los roles de cada uno de los usuarios que van a ingresar a nuestra organización, obviamente la seguridad, y si ustedes lo deciden, pueden también configurar mediante sencillos pasos un portal de Open Data para compartir información con toda la comunidad. Luego de que usted haya hecho estas configuraciones básicas, tiene que invitar a sus miembros. ¿Cómo puede invitar a sus miembros? Usted los puede invitar por correo electrónico. Usted puede hacer una invitación sin correo electrónico en donde el administrador decide cuál será el nombre de usuario y la primera contraseña, que obviamente ellos después podrán cambiar, o pueden configurar un inicio de sesión corporativo. ¿Para qué? Pues para que los usuarios de su organización no tengan muchos usuarios y claves, que es algo muy común ahora, sino que con el inicio de sesión de su sistema puedan también ingresar a ArcGIS Online. También tendrá que administrar los recursos, pero esta administración es muy sencilla. Ustedes, cuando les decimos recursos, son grupos, los elementos, es decir, el contenido que está dentro de la organización o que se va a ir generando poco a poco dentro de la organización, los miembros y las licencias. Estas licencias son de solo algunas aplicaciones o productos que nosotros podemos tener con ArcGIS Online. Hay otras aplicaciones que simplemente por ya nosotros tener el acceso a nuestro portal podemos ingresar a ellas. ¿Cuál es el ejemplo? Drone2Mat for ArcGIS y también ArcGIS Pro. Para esto hay que agregar una licencia a cada uno de los miembros que lo desee. Algo muy importante cuando hablamos de ArcGIS Online y que genera a veces algunas dudas es: yo pongo mi información en la web y compro un software como servicio y alojo mis datos en la web, es decir, que mis datos están expuestos al público, están públicos en la web. Entonces queremos decirles que no, que ArcGIS Online es una plataforma confiable que es ofrecida bajo la modalidad de servicio y esta se dispone mediante esquemas de seguridad que cuentan con administración de grupos, de cuentas, de contenidos, que usted puede colocar restricciones sobre los contenidos de la organización hacia Internet y viceversa. Y también usted puede tener contenido por medio de servicios seguros de ArcGIS Server. Además, cada usuario tiene un acceso controlado al contenido que se tiene dentro de la organización. ¿Qué queremos decirles? Que hay seguridad, que hay propiedad de sus datos, que lo verifica un inicio de sesión con logueo, es decir, usted tiene un usuario nombrado y una contraseña que hace más fuerte la seguridad y que verifica que es el colaborador asignado el que va a ingresar al portal, y que aparte todas las herramientas de administración que les hemos nombrado, que son los grupos y los roles, hacen que usted tenga más restricción o control sobre quién puede acceder a sus datos. Bueno, esto es en cuanto a ArcGIS Online. Pero si ustedes consideran que
deben utilizar para implementar su WebGIS es Portal for ArcGIS, entonces vamos a ver lo que esto implica. Bueno, para implementar su WebGIS en sus instalaciones, entonces vamos a ver que la combinación de la información geográfica de la plataforma ArcGIS puede realizar combinaciones, compartir información y además tener diferentes capacidades, como lo son creación, guardar, compartir mapas web, además de alojar aplicaciones y representaciones cartográficas en la red, buscar contenidos dentro de su organización, hacer configuraciones de la página inicial de su portal, creación de grupos. En cuanto a la seguridad, usted podrá crear usuarios y roles y llevar administración de licencias. Entonces, recordando uno de los componentes principales para la instalación de Portal for ArcGIS, necesitamos hacer la instalación del software. Vamos a observar el flujo de trabajo para la instalación de este. Primero, usted como usuario debe hacer la ejecución del instalador, que procederá a autorizarlo con el software y le permitirá una licencia por un tiempo determinado. Procederá a crear una cuenta de administración inicial después de realizar la autorización del software. Esta creación de cuenta se realizará a través de un ingreso de un nombre, un usuario y contraseña. En contados minutos usted podrá verle la creación de su cuenta como administrador. Después habilitará las capas de puertos seguros. Estos son protocolos diseñados para permitir comunicaciones seguras por una red. Entonces podrá poder acceder a su portal. Y por último, podrá habilitar y configurar el web adapter que destine para su portal. Estos web adapters se refieren a aplicaciones que se ejecutan en el sitio y reenvían solicitudes a su servidor SIG. Las configuraciones que usted puede realizar para Portal for ArcGIS dependen de los parámetros generales, como lo son configuraciones de seguridad, creación de usuarios y roles, configuraciones de los detalles del elemento, o sea, elementos que usted tenga alojados allí. Recuerde que usted puede visualizar tanto elementos de ArcGIS Server como de Portal for ArcGIS, configuraciones locales de la cuenta, configuraciones de los servicios de utilidades, como es el ejemplo de impresión, y la integración de un servidor, en este caso, nuestra integración con ArcGIS Server y el almacén de datos. También podrá realizar configuraciones de la página de inicio, tales como agregar logotipos y encabezados llamativos dependiendo de la temática de su organización, destacar contenido de la organización en su página principal, además poner contenido específico en la galería, crear grupos y usar sus propios mapas como mapa base. La integración que se realiza la observamos cuando mencionábamos la integración con su servidor de alojamiento. En este caso usted va a integrarlo con ArcGIS Server y va a destinar un almacén de datos que es ArcGIS Data Store para obtener la ventaja de la implementación del WebGIS. Las ventajas que se obtienen al hacer esta integración es que tan solo con un inicio de sesión usted podrá ingresar tanto a Portal for ArcGIS como a ArcGIS Server. Otra de las ventajas es que usted llevará la administración de los datos y de la información que tenga allí a través de Portal for ArcGIS. ¿Cuándo lo use? Cuando sienta la necesidad de solo ingresar a la sesión o cuando necesite visualizar, publicar, crear, lo deberá usar. Cuando no se utiliza, cuando Portal for ArcGIS y ArcGIS Server se encuentran en diferentes lugares o en su defecto en diferentes versiones. La autenticación que usted realiza para Portal for ArcGIS y ArcGIS Online se basa mediante una URL. Para Portal for ArcGIS usted va a ingresar bajo una URL de https el nombre de su equipo y el nombre del web adapter que haya determinado para la implementación de Portal for ArcGIS. A través del inicio usted podrá loguearse con un usuario y contraseña. Para ArcGIS Online tenemos una cuenta universal en la cual usted también se podrá loguear fácilmente bajo un usuario y contraseña, en su defecto en una cuenta organizacional corporativa o mediante Facebook y Google+. Ahora observemos la configuración que usted puede hacer en su organización. Para eso, lo primero que vamos a realizar es autenticarnos en nuestro Portal for ArcGIS. Previamente podemos observar cómo tengo la creación de mi portal. Vamos a hacer el logueo en nuestra cuenta.
Observen que yo tengo aquí el nombre de mi equipo, el dominio de la red que estoy y el nombre del web adapter que he seleccionado. Realizo el ingreso mediante mi cuenta de administración. Entonces, vamos a esperar a hacer el logueo. Y podemos visualizar que ahora tenemos en la pantalla un inicio, una galería, podemos crear mapas, escenas, la creación de grupo, observar el contenido que tengo en ArcGIS Server y Portal for ArcGIS y observar las configuraciones generales de la organización. Entonces, lo primero que vamos a realizar son adiciones de ajustes generales en Portal for ArcGIS. Entonces, vamos a hacer una configuración general del logotipo y nombre. Previamente, pues tengo unos iconos destinados para que podamos realizar esta demostración. Vamos a agregar una descripción que nos aparezca al final de nuestra página inicial. Vamos a copiarla. Si deseamos, también podemos agregar un resumen de la organización, cambiar el idioma, en este caso cambiémoslo a español, y si queremos, podemos vincular un vínculo de contacto con la organización. Ahora realizaremos las configuraciones de apariencia y funcionalidad de la página, como lo son agregar un fondo, agregar un encabezado llamativo y el contenido destacado lo dejaremos por defecto, que se muestre ordenado por la fecha. También podremos hacer configuraciones con respecto a la galería y los elementos más vistos, en cuanto a los mapas que tenga como mapa base los predeterminados o los que tenga en un grupo predeterminado, la extensión en cual quiero que se abra la creación de mi mapa y demás configuraciones también las puedo realizar. Los detalles del elemento me permiten que los miembros vean y agreguen comentarios o la habilitación de los metadatos en el portal. También puedo hacer administración de los grupos que he creado, en los servicios de utilidades, en los servicios de ArcGIS Online. Si quiero configuraciones de los servicios en ArcGIS Online para mi portal for ArcGIS, solo debo activarlo y hacer un logueo con la cuenta de ArcGIS Online que predetermine. Aquí encontraré la parte de la integración donde indicaré cuál es el servidor de alojamiento que deseo utilizar. También puedo realizar administración de los roles y de la seguridad de nuestra página. Vamos a guardar y observar los cambios que hemos creado. El primer cambio que observo es el de icono de Portal for ArcGIS que puse. Ahora observemos el del inicio para observar nuestro fondo y nuestro encabezado. Como nos vamos dando cuenta, observamos 4 imágenes llamativas de nuestro contenido, una descripción al final de nuestra página, un encabezado y un fondo de pantalla. Usted lo puede adecuar a su organización. Regresaremos a la organización para realizar ediciones de seguridad en cuanto a la creación de usuarios y roles. Vamos a crear un miembro de una manera muy sencilla con un usuario de nuestra organización. Entonces, agregamos el correo de nuestro usuario. Dependiendo de la organización, recuerden que tiene que ser un correo. Agregamos el nombre de este usuario, su apellido y la contraseña que le voy a designar a mi usuario. Ahí previamente me ha identificado un nombre de usuario que le va a poner por defecto dentro de la organización. Le damos a realizar incorporaciones, terminamos de agregar miembros y nos dice que correctamente se ha creado. Regresamos a la organización y lo observamos. Nos indica que no ha tenido un último inicio de sesión porque se ha creado previamente, entonces pasaremos a administrarle licencias para que pueda hacer publicaciones. Esta administración de licencias fue previamente configurada a través de un archivo .json en la administración de Portal for ArcGIS, en la cual me permite asignarle licencias de ArcGIS Pro y demás. Seleccionamos nuestro usuario previamente creado, le indicamos que vamos a darle un producto de licencia de ArcGIS Pro estándar, una extensión, las extensiones que deseemos y hacemos la asignación. Nos dice que se ha configurado correctamente y realizamos aceptar. Volvemos a la organización y podemos observar que tenemos nuestros 3 usuarios, tenemos un número permitido de usuarios de 100 personas para agregarlas a nuestra organización y en este momento contamos con 3 usuarios. Por último, vamos a hacer la configuración de un grupo y la creación de este.
Le vamos a dar en crear grupo. Ponemos un nombre dependiendo del grupo que se desee. En este caso estamos haciendo una demostración. Vamos a proyecto general. El resumen de nuestro proyecto, entonces proyecto para análisis de amenazas. También si desea incorporar una descripción, en este momento va a incorporar la misma del resumen. Por el momento, estas ediciones pueden ser configurables después. Una etiqueta para buscar. El estado de mi grupo, los colaboradores y por dónde quiero que sea organizado el contenido de mi grupo. Guardamos y observaremos que nos dará la opción de edición, de invitar usuarios, si los solicitudes de pertenencia, si deseamos cambiar de propietario, en este caso yo soy la administradora, si quiero poner a otra persona dentro de mi organización o si en definitiva deseo eliminar el grupo. Estas son las configuraciones generales que usted puede realizar en Portal for ArcGIS. Ahora observaremos cómo son las funcionalidades de su WebGIS. Ya hemos hablado de cómo funciona el WebGIS en nuestra organización. Hemos hablado de cómo se pueden configurar nuestros portales, de qué se necesita para configurarlos. Y ahora vamos a empezar a hacer un recuento de esta implementación. Dijimos que nuestros portales son iguales. Nos brindan funcionalidades y capacidades, pero la diferencia radica en la forma de implementación. Si usted desea implementar su WebGIS en su infraestructura, entonces usted necesita tres elementos: un ArcGIS Data Store para alojamiento, un ArcGIS Server y Portal for ArcGIS. Si usted decide que desea implementar su WebGIS en la nube, entonces usted debe inclinarse por ArcGIS Online. ¿Qué implica una u otra decisión? Bueno, si lo hacemos con Portal for ArcGIS, entonces, como decimos que es en su infraestructura, es bajo su administración. Esta administración quiere decir que usted va a tener que hacer las actualizaciones manualmente, que son una o dos por año. Y como se hace una instalación, las instalaciones generalmente necesitan requisitos de hardware y software que usted como organización debe asumir. ¿Qué le garantiza a usted haber implementado su WebGIS en Portal for ArcGIS? Pues que usted esos servicios que va a publicar y a consumir lo puede hacer solamente dentro de su organización. Pero si usted decide que es mejor escoger ArcGIS Online, entonces recuerde que ArcGIS Online es un software as a service, es un software como servicio. Entonces en los software como servicio no es usted, sino es el proveedor del servicio, que en este caso es Esri, el que administra. Entonces es Esri el que hará las actualizaciones, que son 3 o 4 por año. Obviamente estas actualizaciones serán automáticas y transparentes para usted como usuario. Usted ya no necesita requisitos de hardware y software, porque como lo dijimos, el requisito para entrar es un navegador web. Y los navegadores comúnmente usados, todos son compatibles con ArcGIS Online. Si usted se decide por este patrón de implementación, entonces ya usted no tendrá la publicación y el consumo de recursos solamente dentro de su organización, sino que usted también podrá acceder a todo eso fuera de su organización y podrá publicarlo fuera de su organización. Otra cosa que le permitirá ArcGIS Online es crear su portal de Open Data. El portal de Open Data, como dijimos, se puede crear a través de 4 sencillos pasos. Configura su portal y ya puede disponer de la información para que sus usuarios la puedan consumir. Bueno, ya que hemos dado las razones de por qué usted podría o bien elegir Portal for ArcGIS o bien ArcGIS Online y cuáles son las implicaciones de esto, entonces ahora vamos
a ver unas razones más específicas de por qué implementar con ArcGIS Online o con Portal for ArcGIS. Bueno, ¿por qué implementar el WebGIS con ArcGIS Online? Entonces, encontramos la facilidad de la implementación. Como ya se mencionó previamente, ArcGIS Online lo encontramos en la nube y no necesitamos la instalación de este. A través del acceso fácil puedo tener las capacidades que se encuentran allí. Las actualizaciones y mejoras continuas en línea. Esto se refiere al límite entre la administración del proveedor. Entonces, las actualizaciones se realizan allá en la nube y cada vez que yo ingrese podré observarlas. La oferta completa como software como servicio. Entonces, así como lo explicaba previamente Angélica, no necesitamos ni la instalación de infraestructura ni la instalación de aplicaciones específicas, sino todo se ejecuta en el servidor del proveedor, que en este caso es Esri. No necesitamos necesitamos acceso a contenidos y servicios disponibles en la red. Cuando nos hablamos o referenciamos a este ítem, hacemos relevancia al contenido que podemos tener del Living Atlas. Por ejemplo, a través de diferentes categorías puedo hacer fácil uso de esta información y llevarla a nuestros proyectos geográficos. ¿Por qué implementar su WebGIS con Portal for ArcGIS? Entonces, los acuerdos de niveles de servicio del cliente lo requieren. Esto se refiere a acuerdos que tienen acuerdos de calidad de su propia organización. Se prohíbe que los datos de la empresa se almacenen físicamente fuera de sus instalaciones. De pronto, por requisitos dentro de su organización, usted necesita identificar el lugar donde los datos van a estar almacenados y por eso usted necesita que no se almacenen en otro lugar físico. Los equipos de la organización no están conectados a Internet o tienen una conexión a Internet no fiable. Para algunas organizaciones existen estos problemas en que cuentan con baja calidad en su Internet, entonces se hace necesario la instalación de Portal for ArcGIS para acceder a través de los datos geográficos en su red. Utilizan las funciones disponibles solamente con Portal for ArcGIS y ArcGIS Pro. Hoy en día existen capacidades que solo se pueden realizar a través de la vinculación de estos dos. Ejemplo de esto es una publicación de capas de escena. Entonces, tengo mi capa de escena en ArcGIS Pro y hago la publicación a través de Portal for ArcGIS. Las conclusiones que llegamos a este capuchino encontramos tres patrones de despliegue en el WebGIS, como ya se ha mencionado. Encontramos un patrón en la nube, que es el Cloud, el cual se refiere a ArcGIS Online y es el recomendable para usuarios que no tienen una infraestructura así y pueden seguir escalando en este. Un patrón en sitio, que es un patrón cliente-servidor en donde yo alojo servicios en el servidor que tenga destinado para ello. Y un patrón híbrido, que es un patrón común en el cual alojo servicios y puedo desplegarlos a través de un portal como es ArcGIS Online. Escoger el patrón de implementación depende ya de las necesidades y políticas de su organización. Por eso les recordamos que podemos orientarlo a realizar la selección ya sea de un patrón o de la combinación de dos para suplir las necesidades. Por último, recordemos que el WebGIS permite el acceso ya sea a contenido, servicios, aplicaciones y puedo hacerlo mediante, ya sea implementarlo mediante ArcGIS Online o Portal for ArcGIS. Por último, tendremos una sesión de preguntas, por eso les recomendamos que en el chat nos las hagan llegar para así poderlas responder y responder a sus solicitudes. Bueno, tenemos la primera pregunta de uno de nuestros clientes y es que en la demostración hicieron uso de la aplicación de ArcGIS Maps for Office. ¿Cómo puedo acceder a esta?
ArcGIS Smart Office es un ArcGIS al que usted puede acceder por tener una suscripción de ArcGIS Online. Entonces, solamente debe ingresar puede ser por un navegador web, mirar cuáles son los requisitos, es decir, la compatibilidad con su Office, decidir el idioma en que la quiere ejecutar. Lo que se va a bajar es un instalador. Usted ejecuta el instalador y ya va a tener ArcGIS Map for Office en su Excel. Entonces, es simplemente una aplicación. Lo que hay que hacer es bajarla de la web, de los recursos de Esri e ingresar con ArcGIS Online. Bueno, tenemos otra pregunta. Si comienzo mi WebGIS con ArcGIS Online, ¿después puedo acceder a Portal for ArcGIS y ArcGIS for Server? Sí. ArcGIS es una plataforma totalmente escalable. Es decir, usted puede empezar a implementar su WebGIS por cualquiera de los patrones. Si usted considera que al inicio sus necesidades dan para que usted comience con ArcGIS Online, lo puede hacer. Pero si de pronto después están creciendo las funcionalidades que usted necesita, si usted considera que necesita ampliar para distribuir los servicios, para distribuir la información. ¿Por qué? Porque han crecido sus necesidades y tal vez ha crecido usted como cliente, entonces lo puede hacer y no hay ningún problema. Cuando se mostraban los patrones de implementación, había un patrón que era el patrón híbrido y este patrón lo que hace es conectar a ArcGIS Server, ArcGIS Online y Portal for ArcGIS para que usted tenga una plataforma completa donde pueda desplegar su WebGIS. Bueno, tenemos una tercera pregunta, la cual hace referencia en cómo realizo las publicaciones en ArcGIS Desktop con Portal for ArcGIS, o sea, para verlas en Portal for ArcGIS. Y esto lo puede hacer mediante una manera muy fácil. Usted puede ingresar al administrador de ArcGIS y en conexiones le asigna la URL que tiene en su portal, la que observábamos en la autenticación. Al ingresar esta, usted podrá realizar la vinculación a su Portal for ArcGIS y realizar las publicaciones que necesita para cumplir su requerimiento. Bueno, Natalia nos pregunta, hola, quisiera saber si ArcGIS para escritorio está contenido dentro de lo que explicaron o es un servicio diferente. Está contenido dentro de lo que explicamos. ¿Por qué? Porque para implementar nuestro WebGIS nosotros lo podemos hacer generando información, análisis y demás, ya sea en nuestra estación de trabajo o solamente teniendo contenido en la nube. Entonces, digamos que si usted es un usuario actualmente de ArcGIS Desktop y quiere tener su WebGIS, lo único que hay que hacer es conectar la información que usted tiene en su Geodatabase y demás. Si necesita publicarla o hostearla en ArcGIS Online para hacer aplicaciones y demás, la conexión es directa. Solamente hay que loguearnos y con ese logueo nosotros ya loguearnos desde ArcGIS for Desktop a ArcGIS Online y con ese logueo nosotros ya podemos integrar la plataforma de escritorio con la plataforma online. Les recuerdo que la plataforma ArcGIS es escalable y totalmente integrada. Bueno, nos preguntan que si cualquier tipo de usuario puede hacer modificaciones en las aplicaciones que se crean. Entonces recordemos la parte de la seguridad en donde creamos usuarios y roles. Esto está vinculado, digamos, a los permisos que se le asignan a cada usuario.
Entonces, el administrador, en este caso, podrá tener los permisos que tenga el publicador y el usuario. Entonces, él podrá hacer la modificación de cualquier aplicación y contenido que se encuentre en su portal. Ya para si usted se encuentra como en un perfil, en un rol de usuario, solo podrá realizar ciertas funciones. Entonces, no cualquier usuario creado tiene los mismos permisos para acceder al contenido. Vamos a ver. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el número de entidades o capas que puedo subir a ArcGIS Online? No hay un límite ni de entidades ni de capas para el alojamiento. Entonces, digamos que lo que se hace es que cada vez va a haber una plataforma más escalable. Entonces, si es demasiado, o sea, el número de entidades, entonces podríamos pasar de un ArcGIS Online a un ArcGIS Online con un ArcGIS Server y Data Store para alojamiento, pero digamos que tiene que ser una capacidad muy grande, porque ArcGIS Online no tiene en realidad límite de almacenamiento. Bueno, esta no es pregunta, es por favor más información sobre los History Maps. Lorena, te enviaremos información al correo acerca de los History Maps, de las aplicaciones. Hay una galería completa, obviamente hay información toda en español para que podamos, cualquier tipo de usuario pueda acceder, pero para responder mejor a tu pregunta lo vamos a hacer por correo. Tenemos como a las personas que no podemos contestar sus preguntas por cuestiones de tiempo, queremos decirle que no las vamos a contestar ahora en directo, pero nosotros estaremos enviando la respuesta por correo electrónico. Entonces, si alguien más tiene alguna pregunta, no se preocupe que nosotros la responderemos a vuelta de correo. Les queremos agradecer a todos por sus preguntas y no olviden que se pueden comunicar con nosotros por Facebook en Esri Colombia S.A., por Twitter a través de @esricol, que tenemos nuestra página en YouTube que es Esri Colombia. También pueden acceder a nuestra página a través de esri.co y que toda la información que ustedes necesiten está en nuestro centro de recursos de Esri. Vamos a dejar a su disposición la página de Portal for ArcGIS y ArcGIS Online para que ustedes puedan ingresar y aclarar otros conceptos o profundizar sobre estas dos herramientas. También los vamos a invitar a que entren a la encuesta del Capuchino con SIG y nos dejen todas sus sugerencias, lo que quisieran ver en el Capuchino con SIG y demás que nos puedan colaborar para mejorar este espacio que es de ustedes, nuestros clientes. Si se quieren comunicar con nosotros, entonces están nuestros correos ncaro@esri.co y amolina@esri.co. Les agradecemos su asistencia, esperamos que este capuchino con SIG haya sido de su agrado y los esperamos en los próximos eventos que Esri Colombia tiene para ustedes. Muchas gracias y hasta el próximo capuchino con SIG.